bien, casi sí, muy mal. A ver, ¿estés en el grupo? 8. Grupo 8, no tengo el aplique. Ya. Empecemos, chicos. A ver, es interpretación de exámenes de orina. A ver, empieza usted, doctor. ¿Ya? Sí. A ver. Nos sentamos. Sí, si quiere siéntese, si no, desemparadito, como ustedes prefieren. A ver, el examen de orina o análisis es una prueba que nos puede dar muchísima información, siendo que está realizado de la forma correcta, interpretado de la forma correcta y indicado para corroborar algunas sospechas que tengamos, más no para como establecer el diagnóstico, sino como para confirmarlo. Para que este examen sea eficaz, es necesario que esté tomado de una manera correcta. Para esto hay que instruir al paciente de cómo debe tomarlo. Entonces, le decimos al paciente, este examen nos sirve no solo para diagnosticar enfermedades renales, sino también para evaluar enfermedades metabólicas. Ya, ok. Tenemos los pasos para la toma del examen de orina. Hay que indicar al paciente que debe asearse correctamente antes de la toma del examen, que no debe estar en contacto con el recipiente, que la tapa debe ponerla boca arriba, que se prefiere que sea la primera orina de la mañana, ya que la orina ha estado como que concentradita ahí después de toda la noche, además de que pueden haber alteraciones, como por ejemplo la proteinuria ortostática y todas esas cosas, entonces se prefiere la de la mañana. ¿Qué más por acá? La mujer debe separarse los labios vaginales. Se dice también que es preferible que se suelte el primer chorrito, se sostenga la orina y entonces ahí se recoja el restante. En el caso del hombre, echar hacia atrás el prepucio, limpiar el glande y echar la orina al chorro en el recipiente. El examen de orina va a evaluar aspectos físicos, químicos y microscópicos. Para el examen tenemos varios instrumentos que podemos utilizar. Tenemos la tira reactiva, que da un análisis semi-cuantitativo, por lo tanto es propenso a dar resultados falsos negativos, falsos positivos, ya que está expuesto a, por ejemplo, como es fotosensible, puede estar expuesto que no sé, no sé, una mala manipulación, que se haya caído, que también puede pasar que la muestra haya pasado más de 2 horas, no se haya refrigerado, etcétera, etcétera. El citómetro, en cambio, nos da un resultado más fidedigno porque es un análisis cuantitativo que nos habla de los elementos que vamos a encontrar por microlitros. ¿Ya? Y bueno, el microscópico, que es a través de, o sea, nos va a medir la cantidad de elementos que vamos a encontrar en campos de alto poder. Ya, eso. Bueno, en el examen físico que vamos a evaluar, el color, el aspecto, el olor, el volumen y la densidad, que ya lo vamos a ir viendo a medida que van pasando las diapositivas. El examen químico, pH, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, son cosas que no deberíamos encontrar normalmente en la orina, los pigmentos biliares, urobilinógenos y nitritos. Examen microscópico de sedimentos, vamos a buscar elementos formes, celulares que también son anormales en la orina en grandes cantidades. Ya. En el examen físico, empezamos con el aspecto. El aspecto normal de la orina es clara y transparente y puede verse alterado por la presencia de cristales, de pigmentos, puede verse turbio, en el caso de que haya acumulación de cilindros, por ejemplo, incoloro, cuando está muy diluida. Esto está
de la densidad de la orina, que depende de la ingesta de líquidos, medicamentos, dieta, etc. Y lechoso en el caso de que estemos hablando de infecciones donde va a haber altas concentraciones de neutrófilos, y entonces la orina va a como que a verse un poco más lechosa. Ya. Entonces, si es muy oscura es porque está muy concentrada, y si es muy clara porque está muy diluida. En cuanto al color, es amarillo claro. Ya les digo que pues, si está muy oscura es porque está muy concentrada, muy diluida si está muy clara. Pero hay otras variaciones del color, como por ejemplo podemos citar si está anaranjada, por ejemplo, que es altas concentraciones de urobilina y bilirrubina, que esto nos habla de que podría haber alteraciones hepáticas. El azul verdoso, los casos de infecciones por pseudomonas, color rojo, si es presencia de matíes, por ahí ya el color normal de la orina está determinado por el urocromo y la urobilina. Por lo tanto, si estos elementos están aumentados, la orina va a ser más oscura. ¿Ya? Siguiente. Aquí tenemos una tabla donde relacionamos el color con algunas causas patológicas y no patológicas, como por ejemplo el rojo, que les decía, la presencia de matías, no sé cosas. También tenemos la remolacha, que eso se ve ya y dura unos cuantos días. Entonces, la presencia igualmente de colorantes, el naranja que hablamos de los pigmentos biliares, amarillo más oscuro en la orina muy concentrada, también cuando hay concentraciones altas de bilirrubina, la verde cuando hay bilirrubina y biliverdina, el azul aquí dice ninguno, pero ya vimos que puede ser provocado por la pseudomonas, negro parduzco por la melanina, también por la urobilina muy concentrada, y bueno, marrón aquí dice una hematina ácida, mioglobina, pigmentos biliares. También puede estar ocasionado por fármacos, levodopa, nitrofuranos y sulfamidas en el caso de este color marrón oscuro. También el color amarillo puede ser por zanahoria, fenantecina o nitrofurantoína. También preparados vitamínicos, bueno, tiene que ver con la dieta y con la ingesta de medicamentos. Por lo tanto, a la hora de hacer el examen, previamente teníamos que haber hecho la correcta anamnesis, haber preguntado qué comen, qué medicamentos ha estado tomando, etcétera, etcétera. Y morbilidades que tenga el paciente. El olor. La orina normalmente tiene un olor característico que es amoniacal. No es desagradable, pero si hay altas concentraciones de urea, la urea se va a desdoblar, va a formar el amoníaco y entonces va a tener un olor amoniacal pero más fuerte. ¿Ya? Entonces esto se puede dar también por la presencia de bacterias que son las que desdoblan la urea y hacen que agarre un olor amoniacal un poco más intenso. También puede ser que tenga un aroma como dulce, como manzana, que como el caso de los diabéticos, un olor como alcohol, si tiene una introspección etílica, la fenilcetonuria, que tiene un olor característico a ratón muerto, que está determinado por las bacterias que van a metabolizar las proteínas y van a hacer que esto adquiera un olor desagradable, como putrefacto. Siguiente. A ver, en cuanto al volumen, el volumen normal de la orina es de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Entonces, en las alteraciones vamos a encontrar, ok, el volumen está aumentado, disminuido, ok, está
Si está casi nulo, que es por debajo de los 100 mililitros, podríamos estar hablando de que puede haber una obstrucción, de que pueden ser problemas hormonales, vasopresina, hormona diurética, la poliguria, que es una excreción por encima de los 5 mililitros, un mililitro por kilogramo por hora, puede estar afectado por la toma de medicamentos como diuréticos, por ingesta aumentada de líquidos, por nutrición parenteral, etc. En el caso de la oliguria, que no es que no hay, sino que está bastante disminuida, por debajo de 400 mililitros en 24 horas. También les podría estar hablando de que haya alguna obstrucción, que la ingesta de líquidos, en este caso, en vez de aumentar, esté disminuida, que haya problemas hormonales, y la poliquiuria, puede estar determinada por alguna infección, una cistitis, por ejemplo, prostatitis, hemorroides. Sí, ya. En cuanto a la densidad de la orina igualmente va a estar determinada por el metabolismo del paciente, si ingiere mucho líquido, si no ingiere mucho líquido, la dieta que tenga, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de las comorbilidades del paciente, puede variar entre 1001 a 1035, pero el rango normal es de 1015 a 1025. Puede ser, dependiendo de la densidad, puede ser hipostenúrica, o sea que la densidad está disminuida, isostenúrica, normal, en el rango que habíamos hablado, y la hiperestenúrica elevada. Siguiente diapositiva, que hay más de esto. Ya. Si la densidad de la orina está elevada, es porque, puede ser porque el paciente está ingiriendo muy poco líquido, porque haya una deshidratación considerable, porque haya tenido fiebre mayor de 38 grados, que haya una insuficiencia cardíaca, o sea que haya una hipovolemia, entonces los líquidos van a estar disminuidos. El consumo, si eso da una diarrea, bueno, todo lo que nos haga perder agua. En el caso contrario, siguiente diapositiva. Bueno, ahí está, sí. Orina disminuida. En el caso contrario, sería lo contrario, que el consumo de líquidos sea excesivo, todo lo que haga que haya más agua, que haya una insuficiencia renal, que el agua no se esté reabsorbiendo, sino que se está eliminando por completo, la glomerulonefritis, la pielonefritis. Ya, siguiente. El pH. El pH normal de la orina es de 5.5 a 7.5. Entonces, esto es lo que va a determinar si la orina está muy ácida o muy alcalina. Si está muy ácida, nos podría estar hablando de que haya alteraciones en el equilibrio ácido-base, en el metabolismo, o sea, si hablamos de una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica, vamos a tener entonces una orina ácida. Y en el caso de la alcalina, sería lo contrario, ¿no? Si tendríamos una alcalosis metabólica, una alcalosis respiratoria, que puede estar una alcalosis metabólica provocada, no sé, por vómitos excesivos, etc. Entonces se va a ver reflejada en la orina igualmente y vamos a tener una orina alcalina. Ahí creo que más ejemplos de... A ver. En el caso de la orina ácida, bueno, esto ya, acidosis respiratoria, cetoacidosis
diabética, en los casos de que haya una falla renal primaria, en infecciones por Escherichia coli y otras bacterias también, diarrea, vómito severo, porque, o sea, esto también lo vamos, diarrea y vómito severo también lo podemos encontrar en la orina alcalina, porque esto es como un mecanismo compensatorio, como que después de una acidosis como prolongada se da como que lo contrario. Puede haber una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. Y entonces, por eso quizás puedan encontrar las dos en ambos casos. Puede ser por el consumo de drogas, como sales de fosfato, metionina, furosemida y ácido ascórbico, en altas dosis. La orina ácida, de manera fisiológica, o sea, no asociada a ninguna patología, también se puede dar por una alimentación rica en carnes, ya que son altas en urea y todas estas cosas, alimentación pobre en hidratos de carbono, ejercicio muscular prolongado, en la cetoacidosis diabética y en las dietas cetónicas y en los ayunos prolongados. Ya, en el caso de la orina alcalina, fisiológicamente, por un agua alcalina, medicamentos que tengan efecto alcalinizante o por una alimentación vegetariana. En las causas patológicas, una cistitis, o sea, el problema no es en la orina como tal, sino que va a haber una infección a nivel de la vejiga, infecciones por proteos y pseudomonas, una úlcera gástrica obstructiva, vómitos y acidosis tubular renal. Ok, hay un problema pues para acidificar la orina. Las drogas, el citrato de sodio, acetato de sodio y el carbonato de sodio. Sodio. Bueno, las proteínas. Las proteínas, por lo general, tienen un valor negativo por debajo de los 25 miligramos por decilitro. Cuando hablamos de proteinuria como tal, cuando está por encima de los 150 miligramos por decilitro. Es necesario que si tenemos estos resultados mediante tira reactiva, lo comprobemos siempre mediante citómetro, ya que el resultado va a ser más fidedigno. Ya, las altas concentraciones de proteínas en la orina, que me olvidé mencionar en el aspecto, es que puede provocar que la orina sea espumosa. Es lo que típicamente el paciente viene y dice que orina como cerveza. Entonces, ¿qué puede darnos falsos positivos o falsos negativos? En falsos negativos, que la orina esté muy diluida. Por lo tanto, aunque las proteínas estén aumentadas, al haber tanto líquido cuando hagan el examen, obviamente es como que por campo van a encontrar menos de la cantidad que realmente hay, pero es porque está muy diluida. En las orinas ácidas, en la microalbuminuria, en las proteínas de bajo peso molecular. ¿Qué pasa? Que estas tiras reactivas son sensibles a la albúmina solamente. Por lo tanto, no va a detectar la presencia de otras proteínas como son la proteína de Benson-Jones y las las gamma-globulinas. Entonces, los falsos positivos es cuando la orina, en el caso de que la orina esté muy concentrada, es lo contrario de lo que habíamos hablado. Cuando tenemos orina alcalina, el uso de povidona, el empleo de antibióticos o la contaminación de la muestra, que es muy frecuente. Casi en todos los resultados vamos a encontrar que pueden estar alterados simplemente por contaminación. Por esto era importante decir al paciente de manera correcta porque ellos no saben. Entonces hacen las cosas como quieren, se las toman el día anterior, te la llevan el otro día, son cosas que nada que ver. Entonces, ya lo siento. El globelinógeno no es que no esté, sí está, pero está en cantidades mínimas. Entonces, si está por encima de 1 miligramo
decilitro, es porque hay algo anormal, es patológico. Se aumenta en los casos en que hay anemia hemolítica, extravasación sanguínea, insuficiencia hepática, que ya lo habíamos hablado al principio. Cuando hay una insuficiencia hepática, excreta urobilinógeno, biliverdina, no sé qué, entonces aquí tenemos urobilinógeno aumentado. Disminuye cuando hay obstrucción biliar, cuando hay fístulas biliares y la insuficiencia renal ya grave. Entonces, ¿qué nos puede dar falsos positivos? Una orina alcalina, medicamentos como la sulfonilamida, el ácido paraminobenzoico, el ácido paraminosalicílico. Y falsos negativos, antibióticos por vía oral y las muestras no procesadas antes de las 2 horas. O que no se guardadas correctamente porque se pueden almacenar en ambiente frío, se pueden congelar las nueces. A ver, sí. Ya, la bilirrubina. La bilirrubina no debería estar presente. Ven que es muy bajito el índice, es menos de 0.2 miligramos por decilitro. Entonces, siendo que esté aumentado, si es la bilirrubina conjugada, esta es soluble en agua, y al ser soluble en agua puede ser que haya cantidades que al filtrar pasen y que si está aumentada nos podría dar indicios de que hay una ictericia obstructiva, que haya daño hepático, cáncer de páncreas o de los conductos biliares. En el caso de la bilirrubina no conjugada, esta sí no debería estar porque es insoluble en agua, o sea, no tendría cómo pasar en estado fisiológico y su aparición implica procesos hemolíticos. Falsos positivos, contaminación con materia fecal y medicamentos como la fenoxapiridina. Y en los falsos negativos, concentraciones altas de ácido ascórbico y de nitritos. Y que igualmente la muestra no esté procesada en el tiempo indicado. A ver, los nitritos. El valor normal, negativo. Va a ser positivo. Los nitritos están asociados a las infecciones urinarias, entonces si tenemos nitritos positivos es igual a que... ¿No tienen otra extensión? ¿Esa la trajeron acá? Podemos poner la mesa para acá y proyectar la de la pared. ¿Cuáles son? ¿Para que llegue o...? A ver, acércala un poquito más. A ver. La pared. Cuidado con el cuello. Porque esto del uroanálisis ya ustedes deberían manejarlo bastante bien, debido a que es un laboratorio o es un método que no tiene mucho costo, que tiene buen manejo, que tiene una adecuada utilización y que no solamente medimos los perfiles urinarios, no solamente medimos el perfil renal, sino que medimos un perfil metabólico en general.
Cuando yo valoro un uroanálisis, yo tengo que tener claro qué voy a encontrar, qué voy a hacer con ese uroanálisis, para qué lo pido, cuál es mi método de diagnóstico que voy a hacer y qué voy a encontrar, ¿no? Entonces, cuando yo hago una valoración por un uroanálisis, lo hago ¿por qué? ¿Cuál sería la primera causa o la primera evento? Por un diagnóstico, no por una infección, ¿se dan cuenta? Por un diagnóstico. Porque puede ser un diagnóstico, ¿ya? Puede ser un diagnóstico de una infección de vías urinarias, puede ser un diagnóstico de una glomerulopatía, ¿verdad? Puede ser un diagnóstico de una nefropatía, puede ser un diagnóstico de una tubulopatía, puede ser un diagnóstico metabólico. Entonces no es solamente que la interpretación del examen de orina es solo para la infección de vías urinarias, ¿ya? Se lo utiliza como método diagnóstico. ¿Para qué otro punto yo necesitaría un examen de orina? Para un tratamiento. ¿Por qué? Porque si yo digo que es una infección de vías urinarias, tengo que dar un tratamiento, ¿ya? Tengo que dar un tratamiento ya específico a lo que está presentando. ¿Por qué más tengo que yo pedir un examen de orina? Un uroanálisis. Para seguimiento. Un pronóstico o un seguimiento. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no, el examen de orina no es que solamente se utiliza para ver las infecciones de vías urinarias de los pacientes, ¿ya? Se lo utiliza netamente para varios parámetros, dentro de los cuales metabólicos, para ver si el paciente tiene una cetoacidosis diabética, para ver si el paciente tiene una nefropatía, para ver qué tipo de tratamiento yo le voy a dar a ese paciente, ¿ya? Y para ver el pronóstico, porque en el pronóstico yo tengo que determinar si el paciente tiene unos cilindros hialinos, tiene unos cilindros hemáticos, tiene unos cilindros leucocitarios, y yo tengo que darle un tratamiento mucho mayor, ¿ya? O que lo contrario, ya después de haber hecho unos pulsos de ciclofosfamida o pulsos de corticoides, el paciente sigue haciendo proteinuria o sigue haciendo cilindrurias características, yo tengo que volver a reevaluar al paciente. Entonces, un pronóstico depende mucho de un examen de orina. Entonces, el examen de orina, cuando yo lo hago, cuando yo lo valoro, yo defino que el uroanálisis se divide en 3 segmentos. ¿Cuáles son? Físico, químico y sedimento, o microscopía. ¿Qué parámetros miden los físicos? Uno, alza la mano. Aspecto, color, densidad. Color, aspecto, densidad. ¿Ande? Color. ¿Ya? ¿Y en el químico qué mido yo? Mido los componentes químicos como son hemoglobinas, dentro de los cuales los eritrocitos, los leucocitos, ¿ya? Mido lo que son los cuerpos cetónicos, mido lo que son los nitritos, y en el sedimento todo lo que corresponde a las células que yo voy a encontrar en esa instancia. Entonces, para eso es importante nosotros saber, como lo habíamos mencionado antes, que es uno de los gabinetes importantes en el estado de salud del paciente para definir las diferentes características y funcionalidades del mismo. Es decir, que va a interpretar no solamente la vía urinaria, sino de los órganos internos, cómo están evolucionando, ¿verdad? Estamos hablando de que puede ser, yo lo veo como 2 puntos de vista. Para el diagnóstico, el tratamiento de las enfermedades renales del tracto urinario y detección de enfermedades metabólicas no directamente relacionadas con el sistema urinario, como por ejemplo, tenemos la hepatitis, como por ejemplo, tenemos la colecistitis calculosa, como por ejemplo, tenemos la colecistitis infecciosa, como por ejemplo, la pancreatitis, que puede generar pérdidas de bilirrubinágenos a través de la orina. Entonces, estos son los 2 puntos de vista que a mí me interesa que uno sepa, que puede ampliarse de acuerdo a la variedad
la variedad de los datos clínicos y las enfermedades metabólicas que afecten al órgano excretor, dentro de las cuales también se detectan las alteraciones estructurales anatómicas, como es en el caso de las glomerulopatías o funcionales, en el caso del riñón y del tracto vía urinaria, ¿no? Y generalmente los laboratorios se pueden obtener sin dolor y a bajo costo. Es decir, yo con un examen de orina puedo hablar muchas cosas de que tenga o padezca el paciente. Y para esto, como muy bien lo dijo la doctora, tengo que yo enseñarle al paciente cómo tiene que tomar la muestra de orina, porque el paciente no tiene la más mínima idea cómo hacerlo. Pero como muy bien lo explicó ella, tiene que tener primero a la cabeza los reglamentos al paciente, explicarle cómo lo debe tomar. Y para esto yo tengo que saber, si yo estoy en la rural y tengo un laboratorio, Patito Ley, que es el que me está a mí colaborando con los exámenes, lamentablemente no va a ser lo mismo que un Interlab, que tiene mucho mejor tecnología. Y que para estos laboratorios predominantemente lo que se utiliza son las tiras reactivas, dentro de las cuales, como muy bien lo dijo la doctora, son fotosensibles. A la luz se pierde la especificidad de la mayoría de los procesos. Y como ustedes ven acá, prácticamente dan falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Y que para esto nosotros necesitamos un mejor estudio, que son ahora automatizados, como son los citómetros de toda índole, y ahora hasta creo que vienen citómetros con IA, con inteligencia artificial, que ya te dice todo la probabilidad diagnóstica, ¿no? Y para esto ya lo hablamos, que son los parámetros a determinar, físico-químicos y sedimentos, que son los característicos que vamos a encontrar nosotros en el paciente. ¿Ya? Y para esto nosotros hablamos primero de la parte física, como habíamos dicho, aspecto, color, volumen, densidad y pH, que es lo que nosotros podemos medir en el aspecto físico del paciente. El aspecto físico, la orina habitualmente, ¿qué color es la orina? Amarilla clara. Amarilla clara, pero en ciertas patologías, como muy bien lo mencionó la doctora, puede variar. Es decir, si el paciente ingesta líquido, si el paciente no ingesta líquido, va a incrementar la densidad urinaria y va a cambiar el color, ¿ya? Entonces el color va a variar dependiendo del estado general del paciente. Y para esto, nosotros tenemos el color amarillo característico que los dan especialmente los urocromos y las cantidades de las urobilinas y las uroeretrinas. Característicamente, los urocromos son los que van a dar los metabolitos de, en este caso, de la urea, van a dar las características de la color amarillo. Dentro de estos los cuales pueden incrementar, como muy bien está indicado, y en la fiebre, en la caquexia, en la deshidratación, en el ejercicio extenuante, puede hacer que estos urocromos incrementen la coloración o concentración de la orina. Ojo, no es lo mismo coloración que densidad. Los pigmentos rosáceos o las uroeretrinas son características de los ácidos úricos y cristales de uratos, especialmente en los pacientes que tienen hiperuricemia o que tienen gota. Y esto es característico, ¿por qué? Porque se pueden confundir con una hematuria. Uno ve a un paciente que está orinando de color rosado y dice, el paciente tiene hematuria. Y lo que tiene es una patología previa, como puede ser un incremento del ácido úrico, que puede ser una artritis por ácido úrico o netamente una hiperuricemia. La orina, como habíamos hablado, es de color amarilla debido a la ingesta de proteínas y debido a la ingesta de los urocromos, y que dependiendo de la hidratación del mismo va a variar la concentración o el aspecto de la misma, ¿no? Para esto, nosotros las alteraciones que producen in vitro, habitualmente, que puede llevar al cambio de la coloración del aspecto de la orina, puede ser el pH, puede ser causada por la transparencia, puede ser inclusive que el paciente, como muy bien lo dijo la doctora, esté ingiriendo o comiendo algún alimento que genere el cambio de coloración de la misma, ¿no? Pero no implica que sea una patología previa. ¿Ya? El aspecto, la causa de la turbidez de la orina se explica en base a los hallazgos del estudio de sedimento. Es decir, si yo tengo un aspecto turbio, yo digo que esto está acompañado de algo, que puede ser leucocitos, que puede ser eritrocitos, ¿verdad? El sedimento, como probablemente más comúnmente asociado a la turbidez de la orina, como pueden ser los cristales, ¿ya? Que van influenciados mucho al incremento de la temperatura o cambio del pH. Es decir, si yo tengo una orina mucho más ácida, elimina más cristales.
Si yo tengo una orina más alcalina, menos cristales. Si yo tengo temperatura, yo hago ejercicio, hago pérdida de mayor tipo de cristales, en este caso por desdoblamiento. Pérdida de especialmente eritrocitos, glóbulos blancos y células epiteliales que pueden ser de acuerdo a cualquier de las siguientes patologías que van a dar un aspecto turbio al riñón, perdón, a la orina. Puede ser incoloro, el aspecto incoloro en la cual la orina prácticamente está muy bien diluida, como son las poliurias, que pueden ser fisiológicas o patológicas. O en el caso de la diabetes insípida, que puede presentarse un aspecto turbio en cualquier evento que pueda producir causado por folatos, carbonatos, leucocitos, eritrocitos, bacterias, levaduras, líquidos prostáticos, mucinas, cálculos granulosos de pus, tejido o contaminación por materia fecal, que dé un aspecto turbio. ¿Ya? Lechoso en caso de presencia de piuria, que es la característica más frecuente que ustedes van a ver en los pacientes. Aspecto amarillo anaranjado, como muy bien lo dijo la doctora, en la presencia de, especialmente de las bilirrubinas, debido a la falta de la conjugación de la misma, o en caso de deshidrataciones severas o fiebres extenuantes que pueden acompañarse de una espuma amarilla. ¿Ya? Amarillo verdoso, característico de las bilirrubinas y las biliverdinas, especialmente en el caso de los pacientes que padezcan hepatitis. ¿Ya? Especialmente hepatitis A. De color rojo, por presencia de eritrocitos, mioglobinas, porfirinas o hemoglobinurias que puede tenerse en consideración que puede contaminarse con la menstruación. Esto también es importante. Azul verdoso es característico en aquellos pacientes que tienen infecciones, especialmente por pseudomonas. Es la característica del aspecto de azul verdoso. El color, objetivamente, va de acuerdo y va a la mano de acuerdo a la presencia de pigmentos, va de acuerdo a la presencia de aspectos que tienen que ver con todo lo que tenga que ver con el sedimento, ¿ya? Y va muchas veces con los pigmentos exógenos y endógenos que pueden ser dados por fármacos o que pueden ser dados por alimentos que ustedes hayan ingerido, ¿ya? Esa es la característica que a mí me va a dar la normalidad del color. Y ahí vemos nosotros la variedad de los colores que podemos encontrar y de acuerdo a una de las cuales las patologías. Y para esto, como muy bien este cuadrito lo explicó la doctora, vamos a entender por patologías y no procesos patológicos. La mayoría de los procesos no patológicos tienen que ver con fármacos y con alimentos. ¿Ya? El olor característico de la orina es el amoníaco. Ese es el olor característico de la orina, ni más ni menos. Y para esto se precisa netamente debido al desdoblamiento del amonio, es la causa principal debido a la reducción o a la producción de la urea a nivel de la orina. Y que en procesos como las infecciones de vías urinarias o del tracto urinario, del urotelio que producen uriasa, son las características del olor putrefacto, como muy bien lo dijo la doctora. ¿Ya? Como muy bien lo dijo la doctora, en la cual se produce el degradamiento de las proteínas por las bacterias. Es decir, la bacteria se va comiendo la célula y va produciéndose las popó. Y eso es lo que produce el olor putrefacto. El olor característico de la cetonuria son por la producción de cuerpos cetónicos, que habitualmente nosotros los vamos a ver ahora en ustedes, que hacen ayunos prolongados, más de 16 horas, que hacen ayunos por presencia de disminución de peso, hace que generen cuerpos cetónicos en grandes cantidades y tenga el olor característico a... ¿Qué olor es característico de los cuerpos cetónicos? A manzana. Muy bien. Y para esto nosotros tenemos acá las diferentes olores que vamos a encontrar habitualmente y las causas que nosotros podemos ver, ¿no? Y descartar. El volumen. Muy bien lo dijo la doctora. Cuando nosotros hablamos en nefrología, nosotros hablamos que el volumen urinario va muy bien delimitado con el kilogramo peso hora. Y como lo dijo la doctora, a partir de 0.5 ml por kilogramo peso hora, por encima de esto es un rango normal. Por debajo de esto es un rango anormal. Y que dependiendo de la valoración de esto, como yo siempre lo pongo,
Por encima normal, por debajo anormal, y por debajo anormal yo considero que por debajo de 0.3 ya para mí es anuria, es decir, por debajo de 400 ya para mí es un proceso anúrico, porque el paciente tiene un periodo de volumen de diuresis importante, porque no voy a esperar que llegue a 100 ml y decir, ahora sí está en anuria. No, a partir de por debajo de 400, el paciente tiene tendencia a producir anuria. ¿Ya? Y entonces así se definen un poco de trastornos como son la poliuria por la formación y eliminación de grandes cantidades de la orina determinada en conjunto con la historia clínica, y que esta poliuria puede ser fisiológica como puede ser patológica. Fisiológica en el caso de los pacientes psiquiátricos. No estoy diciendo que todo paciente que toma excesivamente agua es psiquiátrico. No, estoy diciendo que puede haber debido a la ingesta excesiva de fluidos o de líquidos por vía oral o por vía parenteral de líquidos, y que esto va a generar una poliuria fisiológica en un paciente. Mientras que hay las poliurias farmacológicas que pueden ser producidas especialmente por los diuréticos o la administración de fluidos parenterales que tengan que ver para forzar la diuresis. Dentro de las poliurias patológicas tenemos basadas en los exámenes de orina y en la sangre, como son clasificadas en diuresis por agua, caracterizadas por la gravedad específica por la molaridad baja, como son en el caso de la diabetes insípida de origen pituitario. ¿Ya? Y la diuresis de solutos, caracterizada especialmente como son en el caso de los pacientes diabéticos que hacen cetoacidosis diabética. Es decir, que el paciente, por cantidad de solutos, arrastra el agua hacia la luz tubular y genera lo que es la poliuria. Pues la característica que el paciente diabético te dice, yo orino mucho por la noche, más por la noche que la mañana. Esa es una característica de una poliuria de soluto en el caso de forma patológica. Oliguria, ya sabemos que la disminución por debajo de 500, hablamos que por debajo de 500 es poliúrica. Para mí, por debajo de 400 es anuria, lamentablemente. ¿Ya? La poliaquiuria es la emisión frecuente de la orina, como ya lo dijo la doctora, que puede ser producido por algún trastorno tanto de la vía urinaria como un trastorno externo. Aquí se me pasa por alto el descenso de los pacientes que tengan descenso de vejiga, en este caso las pacientes embarazadas. ¿Ya? Enuresis, denominada así la micción nocturna durante el sueño, que se puede presentar habitualmente en pacientes pediátricos y en pacientes psiquiátricos y en pacientes ancianos. ¿Ya? Anuria, ya lo sabemos, nicturia, que es la micción nocturna, debido a patologías, nuevamente se vuelve acá a mencionar la nicturia en pacientes psiquiátricos. El pH, muy bien lo dijo la doctora, el pH va del corte, algunos autores mencionan de 5 a 8, otros de 5.5 a 7.5. El corte es muy variado, dependiendo del laboratorio en el que ustedes se encuentren. Para eso el laboratorio tiene que siempre reflejar su rango normal. Entonces siempre tienen que delimitarse a ello. Y que esto va muy de la mano, influenciado debido a el estado general en el que se encuentra el paciente. Es decir, si un paciente está con alcalosis, olvídense que el pH va a estar alcalónico. Si el paciente está con una acidosis, va a estar con un proceso de una acidosis. Va a incrementar el pH a nivel de la orina, ¿verdad? Antes se pensaba mucho que el oxalato de calcio tenía mucho que influenciar con el pH urinario, pero en la actualidad no, porque se pensaba que se cristalizaba, se pensaba que al incrementar el oxalato de calcio incrementaba el pH. Ahora ya no, ahora se define que el pH es el que hace que el cristal de calcio se solidifique y se establezca ya así como calcio. Puede variar especialmente y va asociado mucho a la dieta. El pH va asociado a la dieta, que pueden ser producidos por cambios importantes y también a patologías como son las infecciones de vías urinarias. Y a esto se va el uso indiscriminado, hablo con las chicas, de estos insumos que son de limpieza íntima, debido al cambio del pH que se genera no solamente vaginal, sino también a nivel de la vía urinaria. Y por eso la predisposición a las infecciones de vía urinaria es enormemente, ¿no? Y también a la ingesta de la dieta, debido a que si yo como todos los días carne, no voy a tener un pH alcalino.
De ley que va a ser ácido. Porque si yo como todos los días carbohidratos, de ley que va a ser mi pH ácido. ¿No? Y aquí tenemos, como muy bien lo explicó la doctora, en qué casos nosotros podemos encontrar la orina ácida, la orina alcalina, y especialmente aquí ahorita las drogas que estamos utilizando es la metionina. ¿Para qué se utiliza la metionina? Para descansar. Exactamente. Produce, la metionina es una de las pseudohormonas que producen el sueño. Entonces se utiliza mucho ahora de uso indiscriminado la metionina, que creo que ahora veo que hasta en el supermercado lo ven. ¿Ya? La densidad. ¿Qué me da a mí la densidad urinaria? A mí me da la densidad urinaria la concentración de solutos que tengo en la orina. Eso a mí me da la densidad urinaria. Es decir, mientras más solutos tenga, mayor densidad. Mientras menos solutos tenga, menor densidad. Entonces, para esto va de la mano, siempre regulada, especialmente como es la hormona antidiurética, que es la encargada de resolver agua en los túbulos distales, donde va prácticamente a regular la concentración y la densidad urinaria al final de la misma. Entonces, ¿qué tipos tenemos nosotros de concentración? Como muy bien lo dijo la doctora, hiponintúrica, isonintúrica, hipernintúrica, que va a variar de acuerdo a la densidad de la misma. Esto ya lo vimos, esto también ya lo vimos, ya lo explicó la doctora, muy bien. ¿Ya? Y entonces ahora sí me queda claro que ¿qué es el análisis de orina? El análisis de orina puede ser químico, puede ser físico, por citómetros y por microscopía. ¿Ya? Esto es lo que yo voy a valorar en un examen de orina. Entonces yo tengo ahí ya un examen de orina, informe de emergencias. Tienen por emergencias, yo ya sé que la densidad va... ¿Cuál es el rango normal de la densidad urinaria? De 105 hasta 125, 130. Por eso dependiendo del laboratorio. El pH va de... Está en 5, ¿verdad? La glucosa, ¿cuánto es el corte de la glucosa que debe encontrarse en la orina? ¿Ah? No se debe de encontrar la glucosa. La proteína. La proteína, de forma aislada, porque esta es una proteína aislada, es decir, una muestra que el paciente se hizo en ayuno, de forma aislada puede variar, puede ir de 25 hasta 150 miligramos por decilitro, el corte. ¿Ya? Porque si se pierde proteína, pero no son proteínas de origen glomerular, no son de glomérulos, son de proteínas de origen tubular, pero se pierden. ¿Ya? Cuerpos cetónicos. ¿Se pierden cuerpos cetónicos? Sí, sí se pierden cuerpos cetónicos, como le dijo la doctora, pero en un rango de 2 a 1. ¿Ya? Bilirrubinatos se pierden, y urobilinógenos sí se pierden, por debajo especialmente de 2. ¿Ya? Nitritos no se tienen que perder. Los nitritos no se tienen que observar. ¿Ya? Hemoglobina habitualmente se puede perder hasta 25 glóbulos rojos por campo. Estamos hablando que estamos bien. Leucocitos, se habla que hasta 15, otros hablan hasta 20 leucocitos por campo, es normal perder. Este paciente tiene 75. Tal. Matías, volvemos acá al citómetro, dice que hay 66 por unidades. Me marca el citómetro 68 y células escamativas 70. Y en el sedimento él dice presencia abundante de cilindros y halinos y presencia de flora microbiana. Quiere decir de que este paciente que ingresó por la emergencia tiene lo más probable que una infección de vías urinarias, porque está perdiendo eritrocitos, porque está perdiendo leucocitos y se están descamando las células. ¿Ya? Y a esto está perdiendo glucosa, pero en menores cantidades. Por ahí puede ser un error de la tira, porque si ustedes se dan cuenta son la tira reactiva que nosotros habitualmente se utilizaba antes. Y para esto diferenciar los resultados de tira de orina del citómetro y del sedimento, porque varía muchísimo.
porque esta tira reactiva es fotosensible y puede variar la capacidad que pueda valorar al paciente. Y así nosotros tenemos acá la interpretación. Esto se sigue haciendo, ojo, en los pueblos, se sigue haciendo en los hospitales, pero en el caso de los hospitales para medir la proteína en la orina de las pacientes embarazadas. Cuando roten por ginecología, van a encontrarse con esta tirita donde nosotros medimos lo que es la proteína de la orina embarazada para ver si tiene proteinuria o no, en el caso de una preeclampsia. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo tengo que ver y qué tengo que aprender? Que glucosa no se pierde, que proteína se pierde, debe ser negativo porque así te lo van a poner, pero hay un rango entre 25 hasta 150. Bilirrubinas a menor de 2, igual que los urobilinógenos. El pH va de 5 hasta 8, de 5.5 hasta 7.5. Cuerpos cetónicos se pierden menor a 1. Nitritos no se tienen que perder. Y que la densidad urinaria va desde 0, desde 1005 hasta 1025 o hasta 1030. Va a variar. ¿Ya? Hemoglobinas habitualmente se pierden, pero en pequeñas cantidades, no más allá de 25. ¿Y qué voy a encontrar? Eritrocitos por campos, leucocitos, las células, los cristales y las bacterias, o inclusive parásitos, o inclusive puedo encontrar hasta espermatozoides dentro del examen de orina, en el sedimento. Entonces, yo tengo aquí esto de acá. ¿Cómo ustedes lo valorarían? Vamos a ver. ¿Qué tiene ese paciente? Perfecto, muy bien. Entonces, lo que me está diciendo a mí es que esta paciente tiene un indicio, pero ¿indicio de qué? No me dice nada. Me dice que tiene un pH que está dentro de los rangos, la densidad está dentro de los rangos y que tiene una hemoglobina positiva de 2 a 5 hematomas. No me está diciendo nada. ¿Por qué me está diciendo un indicio? Nada más, y tengo que corroborar con la clínica. Y tampoco dice que en el sedimento si son dismórficos o isomórficos. Pero por eso depende mucho del laboratorio. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos acá nosotros otro paciente que también es del mismo laboratorio, pero ya aquí ya sí me comienzan a ver el sedimento y me dice, ahí encuentro esto, encuentro células moderadas. ¿Y qué sería para ustedes este paciente? Diabético. ¿Por qué es diabético? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué tiene el paciente? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico para ustedes presuntivo? Primer diagnóstico, ¿cuál sería? ¿Cuál? Cetocidosis diabética, ¿ya? Segundo diagnóstico. ¿Cuál es el segundo diagnóstico? ¿Mande? Podría ser infección de la vía urinaria. Ibu, ¿qué más? ¿Cuál es el tercer diagnóstico? ¿Vale? No me dice indicio, pero no se sabe tampoco cuándo. Exacto. ¿Cuál sería el tercer diagnóstico? Está mal. Primero, cuando yo leo un uroanálisis, yo tengo que aprender a valorar de cabeza a pie. Me está diciendo que tiene glucosa positivo. ¿Cuándo o cuál es el corte habitual de saturación de los SGLT2? 180, ahora se habla ya de 180 miligramos por decilitro. Llega la saturación, por encima de eso te va a generar una pérdida. Entonces el paciente está perdiendo orina, está perdiendo glucosa. Proteína me está diciendo que hay indicios, no me dice cuánto, pero me está diciendo que hay un indicio. Bilirrubinas negativos, urobilinógenos positivos. Cuando existen urobilinógenos o indicios de urobilinógenos, a mí siempre me hace sospechar que hay un proceso inflamatorio. Es decir, cuando yo encuentro urobilinógenos en los pacientes, habitualmente en los pacientes obesos. ¿Ya? Entonces me está diciendo que este paciente lo más probable es que sea obeso, que esté
con un problema hepático, un hígado graso, un ejemplo. El pH está en 5.5 y me dice que está perdiendo cuerpos cetónicos. Y aquí tengo una correlación que puede ser un paciente que tenga una cetoacidosis de alta. Nitritos negativos, la densidad está casi alta, 20. ¿Por qué? Porque está perdiendo proteínas, porque está perdiendo glucosa y porque está perdiendo cuerpos cetónicos. ¿Ya? La orina de la hemoglobina está negativa. Pero en la microscopía me dice que hay presencia de leucocitos de 10 a 30 por camo. Está alto. El corte es hasta 15-20. Y que hay células moderadas. Entonces, para mí, lo primero es un paciente diabético que está teniendo una infección de vías urinarias y que su glicemia lo más probable es que está mal controlada. Y está haciendo una cetoacidosis diabética. ¿Verdad? Perfecto. Entonces esto nuevamente volvemos a ver cuando está el pH urinario, la orina está ácida, la orina alcalina, la densidad que habitualmente nosotros vemos siempre y las proteínas que nosotros vamos a encontrar. Ya sabemos que las proteínas pueden ser tubulares o como pueden ser glomerulares. Si son asociadas a enfermedades renales, habitualmente pueden ser prerrenales como son fiebre, hipoxia, hipertensión, mixedema, proteínas de Benson-Johnson. Si son glomerulares, todo lo que tenga que ver con los glomérulos. Y posrenales, como son las infecciones ureterales o todo el tracto urinario. Puede haber pérdida de proteínas. Cuando no se asocian a procesos renales son, como ejemplo, el ejercicio extenuante, el embarazo y la proteinuria ortostática. ¿Qué es la proteinuria ortostática para ustedes? Es la eliminación de proteínas, pero no es patológico, sino que depende de la altura del paciente. Es fisiológica, se llama ahora. La proteinuria ortostática es una proteinuria fisiológica debido a la alta estatura del paciente que produce cambios glomerulares debido al nivel del glomérulo y produce una pequeña escape de proteínas a nivel glomerular, pero es fisiológica. ¿Ya? ¿Qué me da falsos positivos? Habitualmente cuando a mí las tiras reactivas son sensibles netamente a albúmina, pero no se detectan las gamas globulinas. Esto es importante. ¿Qué me da falsos positivos? Habitualmente el uso de antibióticos como las quinolonas, el povidines o que el recipiente esté utilizado con amonio cuaternario. Urobilinógenos, ya lo hablamos, menores de 1, especialmente en patologías hepatocelulares, anemias hemolíticas y habitualmente ahora se ve mucho urobilinógeno en pacientes obesos. ¿Qué me da falsos positivos? Habitualmente cuando hay presencia de la orina de las sulfaminas. Bilirrubinas habitualmente cuando están en todas las patologías hepáticas y de las vías biliares me van a llevar a un incremento. ¿Qué me da falsos positivos? La contaminación con materia fecal, con tinción especialmente de... Aquí hay que asociarlo a algo. A los fármacos, las benzodiazepinas. Aquí. Cuando yo consumo benzodiazepinas, se toma benzodiazepinas, el paciente puede presentar presencia de bilirrubinas. Nitritos ya sabemos que tienen que ser negativos y que si son positivos se asocian a una infección y que si son negativos no hay descarte de una infección de vías urinarias, ¿no es verdad? ¿Qué me da un falso positivo? Habitualmente que se contamine primero la muestra. Un falso negativo que el paciente esté en altos niveles de ácido ascórbico, ¿ya? Que hace inhibir la concentración de los nitratos y nitritos. ¿Ya? Y el tratamiento con antibióticos. Sangre. Habitualmente los eritrocitos se pueden presentar hasta 20 eritrocitos por unidades de campo y que van a dar positivo en todas las patologías que tengan que ver, especialmente en los sedimentos, corroborando el químico con el sedimento para ver qué cantidades de eritrocitos encontramos nosotros. ¿Qué me dan falsos positivos? Habitualmente cuando son manejados con agentes antioxidantes o con detergentes los recipientes que se toman las muestras para poder revisar. Falsos negativos, habitualmente las altas concentraciones de vitamina C, las altas concentraciones de nitratos o inclusive las concentraciones de proteínas que impiden la lisis de pérdida de la lisis de los hematinos, ¿verdad?
que son los leucocitos que se pueden encontrar por campo a nivel celular. ¿Qué me dan falsos positivos? Eventualmente la contaminación por secreciones vaginales o todo lo que tenga que ver con la uretra o la orina coloreada en el caso de las bilirrubinas, las nitrofurantoínas o las hematurinas. Falsos negativos, especialmente con la utilización de albúmina, ácido ascórbico, oxalato o glucosa o déficit de peroxidasa, especialmente en los pacientes. ¿Qué pasa cuando yo tengo un leucocito positivo o tengo grandes cantidades de leucocitos en el citómetro? Tengo que compararlo con el sedimento. Y que si a mí el sedimento me dice que tiene 100 células, pues entonces es positivo y que tengo que descargar y ver si también se escaman células epiteliales para sospechar en una infección del tracto urinario. Cuerpos cetónicos habitualmente se pierden por debajo de 5 y en pacientes no diabéticos pueden ser producidos, como ahí mencionamos, en el ayuno prolongado. Alcoholismo, posanestesia, dietas de hidratos de carbono, y en pacientes diabéticos que tengan que ver con infecciones asociadas o cetoacidosis. La glucosa es negativa y volvemos a aparecer que el cohorte de glicemia no debe superar por encima de los 180, que ese es el grado de saturación del OSGLT2, para producir ahora sí la glucosuria, que pueden ser con hiperglicemia y sin hiperglicemia. Ojo, las sin hiperglicemias nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, porque nosotros debemos descartar enfermedades renales, especialmente las tubulopatías. Tenemos que descartar errores congénitos o inclusive por intoxicaciones, bueno, antes ahora por monóxido de carbono y por mercurio en antes. Y que el recipiente esté netamente contaminado. Con hiperglicemia y ahora sí, pues la cabeza, la diabetes, el Cushing, el hipertiroidismo, el feocromocitoma, que son las patologías muy frecuentes de encontrarse. Entonces, una vez estudiado el físico y el químico, ahora sí me entro a lo que algo que se llama la microscopía. ¿Y qué es lo que primero me va a relacionar? Son estas imágenes de Diana, que son los eritrocitos característicos, y estas imágenes nodulares, que son características los leucocitos. Lo primero que yo voy a aprender a diferenciar de esta microscopía. Y acá volvemos a lo mismo, pero aquí sí ya nosotros vemos que se detalla lo que es la microscopía. Acá lo mismo. Entonces, ¿en qué elementos informados o qué elementos se deben informar en un sedimento urinario? Porque ustedes que vayan a hacer nefrología tienen que saber el manejo del sedimento urinario. ¿Qué tipo de sedimento vamos a encontrar? Entonces, a la cabeza nosotros vamos a encontrar células epiteliales procedentes de la uretra, de la vejiga o del epitelio transicional o placas. Células de origen desconocida, que predominantemente la mayoría son malignas. ¿Ya? Células de probable origen renal, que habitualmente son cúbicas y son de muy difícil valoración. Son características, como un cubito. Y vamos a encontrar hematíes, leucocitos, cristales, levaduras, tricomonas, bacterias y contaminantes fecales o inclusive hasta espermatozoides en el sedimento urinario. ¿Ya? Ya. Nos vamos a quedar ahí, chicos. Esto lo vamos a ver con ustedes. Vemos el viernes, ¿verdad? Sí. El viernes terminamos de ver esto, ¿sí? ¿Vale? Sí, vamos a estar en clase de feriado. Ah, es cierto, ¿verdad? Perdón. Bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos en la siguiente semana. Nos vemos la siguiente semana. Recojan los marcadores, todo desguardadito. El siguiente grupo en exponer, así mismo 20 minutos, van a exponer infecciones de vías urinarias para la siguiente semana. Van a preparar el segundo grupo. ¿Ya? Traten de hacerlo bastante didáctico. Ahora fue bastante didáctico, la doctora se basó bastante bien. Infección de vías urinarias ya tienen que ustedes saberlo. ¿Ya?
Y por ende, al ya saberlo, ustedes tienen que poder entender todo lo que se va a hablar y lo que vamos a hablar nosotros acá es netamente el manejo de la infección de la vía urinaria. ¿Cómo yo puedo manejar una pielonefritis, una cistitis? ¿Qué es lo que tengo que dar? ¿Qué tipo de medicamentos dar? Porque se supone que todos tienen que saber. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar de esa manera. Y la siguiente clase hay lección de infección de vías urinarias y de esto, lo que corresponde a interpretación de exámenes de orina. Eso sería el viernes. Sería el viernes es feriado. El viernes de otra semana. No, pues la otra semana. Ya sería el martes. El martes vemos infección de vías urinarias. Perdón, el miércoles. El miércoles vemos infección de vías urinarias y tomamos la lección. ¿Sí? Listo, chicos. Gracias.